buen rato porque le ganó a la selección de Haití por 3-1 en un partido que en los papeles previos parecía que Haití obviamente era superior al equipo boliviano y porque Bolivia no había ganado anteriormente, uno pensaba que se iba a repetir la historia. Pero el equipo boliviano tuvo la solvencia necesaria como para poder llevar adelante un partido en terreno de iguales. Se jugó en el estadio Ramón Aguilera Acosta, y eso fue importante porque aquí no hay la ventaja de la famosa altura y el equipo boliviano mostró todo lo que tiene. Una mezcla de jóvenes y algunos veteranos que naturalmente le pusieron su aporte fundamental y comenzó desde el inicio el equipo boliviano a intentar abrir el marcador. Lo había prometido Farías, dijo que iban a ver a un Bolivia distinto, un Bolivia mucho más ambicioso, que había corregido errores y aquí llega sin embargo el primer tanto, vía balón parado a través de Herbert Basile. A los 21 minutos pone de esta manera el 1-0, manotea el arquero Quiñones, pero la pelota igual ingresa a su propia portería. Y aquí iba por más, pero estuvo bien Quiñones en el reflejo en dos tiempos. Está pesadito Quiñones, pero es un gran arquero sin lugar a dudas. Y después comenzó la réplica del equipo boliviano y se convirtió en la figura fundamental del equipo de nuestro Saavedra, que a los 27 minutos de este remate desde fuera del área, ras del piso, ponía el partido 1-1. Se habían dado cita más de 25.000 personas, unas 35 había en el estadio Ramón Aguilera Acosta. Se llenó el estadio para ver este partido. José Méndez de Santa Cruz de la Sierra fue el árbitro. Y aquí casi llega el segundo para el equipo de la selección de Haití. Pero estuvo bien, obviamente el portero también atento para recibir esa pelota de rebote. Y este es un golazo. Qué carrera de Saavedra, impresionante como jugó los partidos anteriores en Bolívar. No lo había jugado así en Venezuela. Pero anoche se mandó un partidazo otra vez Saavedra. A los 37 minutos ponía el partido arriba Bolivia, el marcador 2-1. Y por si fuera poco había un tiempo por jugar. Y aquí apenas saca Bolivia, pierde la pelota en el fondo y en el contragolpe casi llega el gol de descuento para el equipo de Haití. Algunos errores por corregir en el equipo boliviano. También en Haití hay un poco de errores por corregir, como esta que el arquero naturalmente se pifia él solo. Y ahí estaba Gilbert Álvarez a los 56 minutos para poner el partido con resultados definitivos, 3-1, favorable al equipo boliviano. No solamente se equivocan los nuestros, también esta selección de Haití que está en una muy buena colocación en la Copa de Oro de la CONCACAF. Pero fue bueno. El rendimiento futbolístico en general del equipo boliviano anoche fue bueno, la gente salió contenta, incluso se dio el lujo de hacer la ola por el buen rendimiento. Se ve un buen futuro con estos chicos jóvenes, con una mezcla de 2 o 3 jóvenes mayores que naturalmente seguramente lo van a ir corrigiendo a la medida que vaya transcurriendo, por supuesto, las eliminatorias.